Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Se ha Dicho, el programa educativo 100% de la televisión venezolana, donde toda la familia se reúne frente al televisor, donde la gente se apura por estar a las 6 de la tarde en casa, donde se toman un cafecito o cenan mientras ven el programa, donde inclusive gente que está trabajando a esta hora a través de la aplicación Televen Stream o en su televisorcito están trabajando, pero al mismo tiempo están atentos a lo que conversamos acá, porque definitivamente tener la posibilidad de sencillito, sin costo, prender la televisión y educarse definitivamente es algo sumamente valioso que nosotros llevamos haciendo durante 13 años consecutivos. Gracias primero, por supuesto, a Dios y luego a todos ustedes que valoran lo que se hace en este programa. Es educación ciudadana, es reflexión para las autoridades, es necesidad de saber que muchas veces los problemas los ocasionamos nosotros, es entender que tenemos que trabajar el ego para poder mediar y conciliar, porque detrás de cada caso que usted ve acá, sin duda hay un problema personal, y cuando hay problemas personales es muy difícil aplicar la ley porque todo el mundo está como trancadito en su posición personal. Por eso tratamos de mediar, tratamos de conciliar, menos costoso, menos tiempo, pero mediar y conciliar no es aceptar lo que el otro quiera, sino buscar un camino, un punto medio donde podamos todos quedar de acuerdo en menos tiempo y en menos costo, y sobre todo con menos desgaste desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Es muy sencillo estar acá, pero deben seguir las instrucciones. El otro día una señora nos colocaba a través de la cuenta @se_ha_dicho_televen, y si yo no quiero salir en pantalla, ¿por qué no me pueden asesorar gratuitamente? Yo decía, pero señora, eso es la condición. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un ente público, somos una empresa privada, yo tengo mi despacho privado, trabajo como abogado, y acá en el programa la única condición que nosotros le vamos a poner es que usted diga la verdad, que traiga los documentos que justifiquen lo que usted está diciendo, que pida una cita a través del correo shdteleven@gmail.com y que nos acompañe en pantalla. Si vienen las dos partes, perfecto, porque luego piden la réplica, nos hacen hacer otro programa, si no hay que mandarlos a un abogado privado, así que la idea es solventar acá en el tiempo real de televisión, que es más que suficiente para conseguir una alternativa. Vamos a ver qué nos traen los dos casos de hoy, y no olviden mi cuenta @monifernández con Z y con S. Señor director, adelanta con el primer caso. Recibo por acá en el estudio a Luz Palma. ¿Cómo está, señora Luz? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Usted viene desde acá, desde Caracas? Sí. San José del Ávila. Sí. Ah, está cerquita. Cuénteme qué la trae por acá, Luz, ¿qué pasó? Bueno, doctora, yo trabajé en un automercado por 7 años. Un buen día tuve una caída. ¿En el supermercado? No, iba a trabajar, era como las 6:20, más o menos. Y bueno, llegué a mi lugar de trabajo, ahí ellos me auxiliaron, me llevaron al médico y eso. Tuve 15 días inmovilizada. ¿Qué le sucedió? O sea, ¿cuál fue el daño? La rodilla, se me reventaron los meniscos. Uy. Y salió al final de los estudios que tengo una fractura en la meseta. Traté de que ellos me ayudaran con la operación, llevé presupuesto del doctor, me dijeron que no. ¿Qué hacías en el supermercado, Luz? Comencé como mantenimiento, después pasé a atención al cliente en panadería y finalmente era cajera. ¿Y el supermercado está también en Caracas? Sí. ¿Es una cadena de supermercados? Sí. ¿Y dónde estabas tú específicamente? En Valle Arriba. Ok. ¿Y terminaste como cajera? Sí. Okay. Cuando te sucede la lesión, ¿tú ibas a tu trabajo? Sí. En la ruta habitual en que mi tú ruta normal de todos los días. Describiste al patrono, ¿no? Sí. Porque eso me interesa puntualizarlo, porque todos sabemos que cuando nosotros tenemos un trabajo, debemos describir cuál es la ruta de nuestro trabajo, y eso es lo que va a permitir saber si estamos en presencia de un accidente laboral o no, porque cuando tú vas hacia tu trabajo o regresas de tu trabajo, en esa ruta, si te ocurre algo, es considerado un accidente laboral. Por eso insistí en el tema de la ruta. Si hiciste lo que tú le habías descrito todos a ellos, los días hacía mi misma ruta. ¿Y qué fue lo que te sucedió? ¿Cómo tuviste la caída? Me tropecé y me fui, caí de boca, me lesioné la mano, las dos rodillas, pero la rodilla que quedó afectada fue la rodilla izquierda. ¿Y aún así llegaste al trabajo? Sí, yo llegué porque en ese momento no tenía cómo comunicarme a la casa. Yo llegué en apoyo de mis compañeras, ellas me apoyaron, me limpiaron un poquito, bueno, me llevaron a la clínica por la cuestión de mi seguro, porque en ese momento el seguro me cubría la emergencia. Ok, ¿seguro que te había colocado el supermercado? Sí,
mi seguro que yo cancelaba. Y bueno, estuve ahí todo el día, salí toda inmovilizada, manos. ¿Hace cuánto tiempo fue esto, Luz, que tengo acá tus El exámenes? primer informe médico es el día de mi caída. Tengo ya 3 años. ¿Y te votaron? Sí. ¿Y te pagaron el accidente laboral? Nada. No he sido operada, no. Pero ellos cancelaron todo el proceso vinculado con tu rodilla antes de despedirte. ¿Cómo se termina la relación laboral? Bueno, un buen día me llaman a Baruta a hablar con la abogada y bueno, cuando yo me presento no sabía de qué trataba la situación porque venía de librar 2 días y no sabía qué estaba pasando. Cuando yo logro hablar con ella, que ella me entrevista, me dijo que yo estaba hablando mal de la empresa, que yo hablaba cosas alusivas a la empresa, que porque hablaba mal en contra de la empresa, o sea, me tenía coaccionada con el tema. Y me dijo que yo no podía seguir en la empresa porque yo hablaba en contra de la empresa, que no podía ser cambiada de cargo porque tenía un tema rodilla, que ya no podía seguir en la empresa. Después que ella me coaccionó y me llevó a seguridad. Y resulta ser de que en seguridad me dijeron que yo salía de la empresa porque yo estaba en complicidad con las personas que robaban, porque yo facturé una bandeja de costillas, la cual la persona fue a su área porque era del área de carnicería, ella metió otras cosas y cuando le pesaron la mercancía que iba saliendo, no era el mismo peso que yo le había cobrado. O sea, como que disfrazó en el papelito de costillas otra cosa que era otro costo. Ella metió unos huesitos y pellejos y ahí alteró el peso. Cuando ellas me entrevistan y yo les digo que yo no... ¿Cómo podrías tú siendo cajera saber eso? Porque en definitiva tú ves el código de barra que está pegado en la bandejita, ¿no? Exacto, y uno les cobra y ella después se va a su área y ya se escapa de mis manos, pues. Se me escapa de las manos porque yo no sé qué ella está haciendo. ¿Y esto ocurría con frecuencia? Este tipo de acciones para, bueno, hacer cosas indebidas dentro del área de trabajo. No. Sí, porque como dices que formabas parte del grupo, Exacto. o sea, había gente que hacía eso constantemente. No. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo te dijeron que tú habías participado? ¿Te vieron en una cámara o qué? Ay, eso fue horrible. No, yo les dije que si ellas habían buscado en la cámara, mi proceso, o sea, que yo le cobré normal, porque hay un día en específico que uno le toca la caja de los empleados. Ok. Yo le cobré normal. Y le dije, revisen la cámara, que yo no tengo nada que ver con ella. O sea, yo simplemente le cobré su factura, entregó tarjeta y entregó factura. De ahí para allá yo no supe más nada, hasta los 2 días que me llamaron para ir a... ¿Y hubo algún procedimiento con eso o simplemente te presionaron para que Hasta el firmaras la final, renuncia? sí. ¿Y firmaste la renuncia? Sí. Eso Ok. fue un 22 de diciembre, el 22 de diciembre del año pasado. Veo acá que te dieron una liquidación o que te calcularon una liquidación el 21 de diciembre del año 23, ¿correcto? Sí. Esta que está acá. Esa misma. Ya vamos a hablar de esto cuando regrese del receso, porque bueno, hay 2 cosas en tu caso. Una de ellas es el tema del accidente laboral. Quiero saber qué pasó con IPSACEL, quiero saber qué pasó con el comité de representantes de delegados del supermercado, que lo debe tener, y además de eso, qué pasa con la liquidación. Vamos al receso y luego conversamos sobre todo esto enseguida. Y luego te van a decir que te van a llevar a la policía. Sí. Y tú le dices, bueno, tráigame a la policía. Es decir, el que no la debe no la teme. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Sí, señor. Me estás coaccionando, me estás amenazando, pues mira, búscame a la policía. Porque ellos saben que no pueden hacer eso. Se ha dicho. Cuando vayas en la vía pública y escuches una sirena, es una señal de que algo está sucediendo. Seguramente hay una ambulancia que va en una emergencia y todo lo que tú hagas va a contribuir a salvar una vida. Así que pórtate lindo y cede el paso a la ambulancia. Bien, Luz Palma sigue con nosotros. Bueno, todo esto comenzó en el 2021. Sí. Tengo el informe de tu accidente y, bueno, ciertamente te diste, en términos coloquiales, tremendo mamonazo. Sí. O sea, fue súper fuerte porque realmente la caída te produjo
politraumatismos, inclusive en la cara, y además de eso, un traumatismo contuso en miembro derecho con una herida postraumática en una región tenar, y además de eso, efectivamente fue que te caíste. Sí. Desde el 21 hasta ahora, tú sigues teniendo problemas para caminar. Sí, y no he logrado conseguir operación porque... ¿No lo ha sido negociaste con difícil. ellos en el medio de este proceso? Sí, Porque te pero... pregunté antes de irme al receso, ¿qué pasó con la activación del proceso ante el INSACEL? Una vez que tú llegas herida a tu lugar de trabajo, que te tienen que curar y que te mandan a una clínica privada, porque efectivamente ibas a tu trabajo cuando Sí. ocurre el accidente, ya tu delegado de prevención, que supongo que había en el supermercado, ¿o no lo había? No estaba. ¿No estaba o no existe? Porque una cosa es que no esté. Si no hay un comité de seguridad y condiciones de medio ambiente de trabajo en el supermercado, En ese momento me atendió, fue la chica de recursos humanos. claro, pero fíjate algo, ¿cuántos empleados hay en ese supermercado? En esa sucursal donde tú estabas. Fácilmente más de 40, Sí. muchísimos más de 40. Es decir, que por ley ya ustedes tienen la obligación, bueno, a partir de 3, 4, ya por ley hay la obligación de tener un comité de seguridad, donde tú tengas un delegado en representación del patrono, un delegado en representación de los trabajadores, que inmediatamente cuando tú entras allí lesionada, active todo el procedimiento, que es inmediatamente participarle al instituto encargado de la protección y las condiciones de medio ambiente de trabajo, que es el INSACEL. ¿Eso ocurrió o no? No, yo era delegado de INSACER en el momento. Y entonces, Llené mi documento, ¿y no informaste? sí, yo llené el reporte de la caída, más de ahí me trasladaron a la clínica porque ya no podía mantenerme en pie. Pero no se hizo el proceso. Si No. a estas alturas, si yo te pregunto, Luz, ¿cómo va tu declaración de accidente laboral en INSACEL? No les sabría decir porque no se hizo más nada. Bueno, pero tú tienes que también estar encima de tu cosa, porque para Sí. yo poder reclamar algo que está pendiente, yo necesito tenerlo plenamente justificado. Más allá de que efectivamente fuiste a la clínica, que te revisaron, bueno, eso, si ya tenías además un seguro, era lo lógico, pero además siendo tú delegada, tienes inamovilidad laboral, inclusive un fuero de protección especial por lo que estás haciendo dentro de la empresa. No obstante, cuando leo uno de tus reclamos en inspectoría, dices, renuncié a mi trabajo voluntariamente. Sí, porque ellas me coaccionaron para que firmara la renuncia. Bueno, pues eso no es voluntario. Voluntario es cuando yo me quiero ir. Coacción es Exacto. Y yo coacción. no me quería ir, yo le dije a la abogada que yo no me quería ir. O sea, tenía 7 años en mi misma sucursal, me gustaban mis jefes, mis compañeros, no tenía necesidad, ¿Y por qué firmaste? porque me coaccionaron, que yo era ladrona, que ya no me querían en la Bueno, empresa. usted le dice, bueno, como usted dice que yo soy ladrona, yo le agradezco que me empresen mi procedimiento penal, aquí estoy. Y luego te van a decir que te van a llevar a la policía. Sí. Y tú le dices, bueno, tráigame a la policía. Es decir, el que no la debe no la teme. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Sí, señor. Me estás coaccionando, me estás amenazando, pues mira, búscame a la policía, porque ellos saben que no pueden hacer eso. El tema es que el llamado psicoterror a veces funciona, otras veces no funciona. Bótame, ¿me quieres votar? Bótame. O sea, una delegada de prevención, que además de eso tiene inamovilidad laboral, porque es ley en Venezuela la inamovilidad laboral, Sí. que tienes 7 años, que además estás lesionada y que no quedaste bien después de la caída, pues tenías todas las de ganar. Y ojo, Ya. tú todavía tienes que ver, porque si tú le participaste al INSACEL, como me dices, lo que Sí. ocurrió, ahí tiene que haber un procedimiento. Ellos se comunicaban conmigo cuando salí de la clínica, yo recibí la llamada para preguntarme mi ruta de Correcto, ida. que es Y lo primero. Sí, le dije, sí, es mi ruta de todos los días, porque todos los días cumplía mi misma ruta. Sí, Yo no pero cambiaba. tienes que ir a rescatar ese expediente para que tengas mejor capacidad de negociación, porque ahora lo que quiero saber es si recibiste esto o no. Sí, al día siguiente, porque tenía que entregar los uniformes para recibir la liquidación. Y después hiciste el reclamo, o antes. Sí, después de eso, porque era 22 de diciembre, después que pasó Navidad, yo me fui a asesorar a ver si lo que me habían dado era lo justo. Y te diste cuenta que no era lo justo. Me dijeron allá en el Ministerio de Trabajo que no era justo lo que me habían dado. Y acá veo que hicieron una reunión, estoy Sí, tratando se de han ver hecho la dos. fecha de esto, 14 de mayo del 2024. O sea que tú presentaste tu reclamo
¿Y ahora todavía estás discutiendo la diferencia de lo que te adeudan? Sí, porque ellos no quieren responder. ¿Y qué dijeron en la última reunión? Que no. Yo fui la semana pasada al Ministerio del Trabajo y todavía no hay contestación, como dicen ellos. Y el señor me dijo que fuera acá los 15 de cada mes a saber si ya habían... Pero acá hubo una prolongación para el 21 de mayo. ¿Qué pasó Sí, ese esa día? hubo, no. Y el abogado dijo que no. Pero entonces ya se cerró la parte administrativa de negociación. Ya Me se terminó. imagino. No, es que no te puedes imaginar, sino que si esta fecha ya no había un acuerdo, ya la Inspectoría del Trabajo tiene que cerrar y dice no hubo un acuerdo y te toca demandar. Ahora, Exacto, sí. la pregunta es, ¿vale la pena demandar? ¿Cuál es la diferencia real? ¿Qué recibías tú como salario? ¿Cómo te pagaba el supermercado? Cuéntame eso. ¿Qué te pagaba? ¿Cuánto? Bueno, los pagos los hacen los jueves. Bueno, ahí tengo mis recibos de pagos donde me genera semanas cortas, semanas largas, Ok. días feriados. Nos daban unos bonos de $50 en efectivo. Que no había prueba en ningún lado que te los daban. No, solamente firmábamos un cuaderno donde ponían el recibido. Y en una tarjeta nos depositaban $5 más. Eso era O todo. sea que realmente el cálculo que te hicieron fue sobre la base de 466 bolívares, que es más o menos tu recibo. Ujú. Esto era mensual, No, semanal, semanal. sí. Y el cálculo cuando te liquidan te lo hacen sobre la base solo de esto. Sí, No te incluyen el bono. no. ¿Y tenemos cómo demostrar ese bono o no? No, tengo mi tarjeta donde me depositaban los $5, pero los que nos daban en efectivo uno firmaba el papel de recibido y más nada. El eterno cuento de todo esto siempre, el efectivo cuyas huellas, rastros y señales no existen. Vamos a irnos un momento al receso y luego hablamos sobre este tema, que es un tema álgido. Entiendo a los patronos, soy patrono también y por eso también lo entiendo. Pero bueno, la ley es la ley, por eso tenemos que hacer las cosas bien en el momento de terminar la relación laboral. Hablamos de eso al regreso del receso. Pero bueno, si ellos quieren, porque ya negaron la posibilidad de mediar, yo siempre hago la última llamada por si acaso. Mira, ¿quieres o no quieres? No, no quiero. Bueno, nos vemos en tribunales. Eso. Y si te condenan en costa, me pagas las costas y los honorarios de los abogados. Se ha dicho. Bien, sigo acá con Luz Palma, trabajadora de un supermercado por 7 años. Mira, conseguí acá que fue posterior a este. Sí, O sea que fueron dos. aquí ya está la respuesta definitiva de la empresa. No la he leído, pero ya vi que era la que venía posterior, la del 21 de mayo, porque esta se había diferido para el 21 de mayo. Dice acá que el representante legal de la empresa admite la relación laboral y niega el salario variable invocado en el reclamo de prestaciones sociales y niega expresamente cualquier tipo de conversión a la tasa del Banco Central de Venezuela. Niega, rechaza y contradice que le correspondan la suma de 200 días de trabajo por los 7 meses de servicio y además de eso que se pase a la fase de la contestación, es decir, que en definitiva deja constancia de la comparecencia de ambas partes, de haber oído las exposiciones. En consecuencia, se acuerda la apertura de la articulación probatoria de 5 días. Esto se hizo ya, presentaron las pruebas. No, porque tenía que estar yendo cada 15 de cada mes. ¿Y no fuiste más? Sí, yo fui la semana pasada y el señor me dijo que no había respuesta. Que no es que no tiene que haber respuesta, estos son 5 días hábiles para consignar contestaciones y pruebas, para que culmine el procedimiento laboral. ¿Se culminó o no? No. La empresa presentó pruebas, tú presentaste pruebas. No se ha hecho más nada. Yo Bueno. fui a preguntar y tuve la respuesta que el señor me dijo, no, tu expediente está igualito. No puede estar igual porque los lapsos concluyen. Si no se hacen, terminan. Y si tú no haces, tú también desistes. Entonces, fíjate algo. La diferencia según el cálculo que te hacen en la inspectoría versus lo que te da el patrono a ti, aproximadamente estamos hablando de una diferencia de 50.000 bolívares para la fecha. Porque esto hay que actualizarlo conforme a los índices inflacionarios, los intereses, etc. Hay algo que yo no veo por acá, que es que no lo veo reflejado y me interesa mucho saberlo. Tú tenías un fondo de utilidades en una cuenta aparte con tu clave, usuario,
donde tú pudieses ver mes a mes No. el fondo de tu fideicomiso? ¿No tenías? No, uno simplemente le preguntaba al de recursos humanos y él nos decía, tienes tanto, puedes pedir una parte o lo puedes pedir todo. Pero tú no tenías una cuenta a tu No. nombre, ni podías tener acceso a eso. No. Bueno, Solo recursos humanos. las empresas terminan haciendo las cosas mal, porque ese fondo tiene que estar en manos del trabajador, con una cuenta aparte, con un número de clave, con un número de acceso, donde usted, el día que usted quiera, se mete y usted ve, tanto me entró, tanto se capitalizó, estos son los intereses, de tanto dispongo. Por eso, uno de los puntos gruesos de la reclamación de los salarios son los intereses producidos por el fondo que obligatoriamente tiene que estar aparte con relación a tus prestaciones. Entonces, esto inclusive, en ambos casos, está mal calculado, porque aquí hay unos intereses faltantes, hay unos reclamos que no se hicieron, ¿sí? Entonces, probablemente te venga mejor la demanda, ¿sí?, que seguir esperando cualquier otra mediación, porque ellos no quisieron mediar contigo. No. Y además no te me deben quiso- el tema del accidente laboral, que también me Exacto, interesa. ella me dijo cuando yo, antes de firmar la renuncia, meses antes, yo tuve entrevistas con la abogada y ella me dijo que ellos no tenían responsabilidad con mi operación. Entonces, lo dejé hasta ahí. Sí, pero hay un cálculo que se debe hacer donde debe certificarse por parte del IPSACEL que tu lesión corresponde a tantos salarios mínimos, tantos días de salario que el patrono en la culminación de la relación laboral te lo tiene que dar. Fíjate, la inspectoría no lo calculó y tu patrono tampoco. O sea, yo tengo una señora que se cayó yendo a su trabajo. ¿Dónde está ese cálculo acá? ¿Dónde están los daños? Hay muchas cosas acá que no se calcularon. Siendo más favorable para ti el cálculo que te hicieron en la Procuraduría, este cálculo puede ser más. ¿Qué tenemos flojo? El eterno cuento de se lo di en efectivo y no existe. Sí, Pero yo supongo que tú conoces gente que se fue del supermercado, ¿no? de la gran mayoría. Bueno, y pueden justificar que también le daban sus 50 dolarucos, como dice mi sobrino. En efectivo. ¿Esos son testigos o no son testigos? Son testigos, hay que promoverlo. De alguna manera hay que ponerse creativo con la forma en la que proponemos las pruebas. Lamentablemente todos los patronos hacen lo mismo con el tema de el bono que no es salario. El otro día discutía con un señor y él le decía, pero de verdad vamos a seguir insistiendo. El Tribunal Supremo de Justicia lo ha dicho de 1500 maneras, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer sabiendo como patronos que estamos perdidos? Negociar. Si te hubiesen dado un mejor monto, si te hubiesen tratado mejor, Sí. tú no estarías aquí. No. ¿Qué significa eso? Que hay que reconducir el caso, Ajá. que hay que sacar los cálculos de nuevo, porque los cálculos varían, porque los intereses varían, porque a lo mejor te toca más de lo que estabas pidiendo y que efectivamente procede totalmente una demanda por diferencia de tus prestaciones sociales y de los demás conceptos que están vinculados con las prestaciones sociales y por tu accidente laboral, que no lo veo calculado en nada de esto. ¿Está bien? Sí. Con eso siempre va a haber la posibilidad de negociar, porque cuando el juez, iba a decir penal, cuando el juez laboral recibe la demanda, los llama otra vez. Qué fastidio, o sea, podemos hacerlo antes que el juez nos diga. Pero bueno, si ellos quieren, porque ya negaron la posibilidad de mediar, yo siempre hago la última llamada por si acaso. Mira, ¿quieres o no quieres? No, no quiero. Bueno, nos vemos en tribunales. Eso. Y si te condenan en costa, me pagas las costas y los honorarios de los abogados. Vamos a ver los cálculos primero, para estimar qué es lo que te deben como diferencia, ¿está claro? Ok. Y a raíz de ahí comenzamos una llamada de negociación, no me quieres negociar, demandamos y vemos qué es lo que pasa con el proceso de demanda. Y rapidito porque viene diciembre otra vez. Y la platica hace falta es en señor, diciembre, ¿verdad? sí. Bueno, trataremos. Gracias, Luz. Va para la doctora Jessica Hurtado, nuestra abogada laboral. Vamos al receso. ¿Qué vas a conseguir pidiendo la ficha catastral? La ficha catastral del terreno. ¿Por qué la alcaldía no le puede dar la ficha catastral a la señora de la bienhechuría? Porque el terreno es privado. Se ha dicho. Aquí estamos con el segundo caso, Doris Barrios. Hola Doris, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo Mónica. estás? Bien, ¿y usted? Vienes desde Katia. Sí, señora. ¿Qué te pasó? ¿Estás nerviosa? No,
No te pongas nerviosa. Ok. ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Doctora, mire, compré una casa y la casa la compré, la muchacha le pagué y siempre me estuvo que, espérate que tengo el título supletorio, tenemos que sacar la cédula catastral, siempre estaba anulada, no podía, entonces fui... ¿Anulada que la ficha? Sí, siempre estaba en Ok, cuéntame qué fue lo que compraste y dónde. una casa en Katia. Pero la casa era completa, un pedazo de la casa, No, es completa. Era su casa completa. de una planta, dos plantas, De una sola planta. una sola planta. Sí, ¿Y esta persona que te la vende era la dueña? era la dueña. ¿Y tuviste los documentos? Sí, aquí lo tengo. Los documentos de propiedad. De propiedad de ella. Ajá, y ella aparecía. Sí. ¿Y entonces? Entonces, quiero que los papeles pasen a mi nombre, pero no puedo porque ella no me firmó nada y no salió la cédula catastral y salió del país. Ella se fue del país. Sí, fue del ¿Y país. tú no tienes nada, contrato, No tengo convenio, nada. pago? Sí, pago, sí, una parte, pero no tengo nada más nada de ella. ¿Y cómo negociaste con ella la casa? Simplemente le pagué su dinero y ella me dijo, bueno, tranquila, cuando yo tenga lo de el compra y venta, lo hacemos. ¿Y tú le diste toda la plata? Sí, señora, y hice el compraventa también. Pero hiciste el compraventa, pero no se firmó. No se firmó hasta que nos salga la cédula catastral. Pero, es decir, ese negocio lo hiciste verbalmente. ¿Y tú conocías a la señora que te vendió? Sí, ¿De qué la conocías? era vecina del sitio donde vivimos. Y cuando tú decías hacer el acuerdo con ella, ¿cuál fue el valor de la casa? $4,000. Y le diste los $4,000 sin ni un recibito. No, solamente le tomamos fotografía y ella me firmó una parte de 3,500. O sea, le estaba esperando los 500 para que me hiciera los papeles, pero ella me dijo que sí, yo te los voy a hacer, pero tienes que hacer tú el compra y venta. Y me recomendó el abogado y yo lo hice, pero ella se fue del país. ¿Cuándo fue todo este negocio? Eso hace 1 año y 2 meses. Estás dentro de la casa, ¿no? Sí, pero yo voy a mi casa solo los fines de semana, ¿Y por qué? porque trabajo interna. Trabajas interno. ¿Y quién cuida tu casa durante el resto de los días? Mis hijas van y vienen de la universidad y ya. Pero sí la ocupan. No, porque se quedan con mi mamá. Bueno, tienes que tener cuidado porque primero no entiendo por qué alguien te vende una casa y no firman. ¿Qué era lo que faltaba para firmar? ¿Esa casa estaba registrada o tenía un título supletorio? Un ¿O título qué? supletorio. Pero ¿y quién les estaba pidiendo la ficha catastral? Ella, según la persona que le compré, me dice que teníamos que sacar la ficha catastral, llevar el título supletorio Claro. ¿Y te dio el a la título notaría. supletorio? Sí, Presta un momento, ven acá, Doris, tráeme eso que tienes allí. Esto es en Katia, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y el terreno es privado, es público? no es, como ustedes dicen, municipal. Es municipal, segurísimo. Bueno, esto no se ve, pero lo que se dice nada, ¿oyó? Esto que es una foto. Sí, una foto. Porque el que tomó la foto tenía el pulso, pero patético. Sí, No una entiendo foto. nada de lo que dice aquí. A ver. Bien, Doris, aquí está el plano, ¿sí? Sí, Y aquí está lo que según tú, que no se lee nada, es un documento de compraventa. Esto no es un documento de compraventa. sí, le faltan muchas cosas. No, muchas cosas no, esto es otra cosa. Aquí dice, primero que me conocen supuestamente para que esto es una manifestación de voluntad, unas cosas muy chimbas que hacen los abogados por allí. Ujú. Me conocen suficiente de vista, trato y comunicación desde hace mucho tiempo. Eso no es compraventa. Segundo, si por conocimiento que tienen saben que el lote de terreno le he construido mejora por un valor de $4,000, que den razón. O sea, esto no es un documento de propiedad. Ujú. ¿A ti te dijeron que esto era un documento de propiedad? No, De me dijeron compraventa, perdón. que estaba malo. Me dijeron que estaba malo y fui de la persona que lo rectificara porque eso no era. Bueno, es que esto no es un documento de compraventa. Segundo, te vuelvo a preguntar, ¿de quién es el terreno? O sea, no tiene título de tierras.
El El sí- terreno los es sitios. privado, no es municipal. Ok. Hablemos como es, que no aparezca el dueño, que ahí todo el mundo construyó, que Ajá. los invadieron en el año de 1400, que el dueño no apareció. Eso no quiere decir que sea un terreno público, es un terreno privado. Tanto así que cuando la señora tramita su título supletorio, textualmente la alcaldía contesta que ese terreno es propiedad privada de una empresa. Y luego hace como una aclaratoria y le dicen a la señora que te vendió, Ajá. mira, nosotros no sabemos nada de esta empresa es dueña desde el año 1957. Sí, sí. Pero además entonces la alcaldía dice en aquel momento que a todo el mundo le han dado el título supletorio ahí sin pedirle más nada. Bueno, si eso es así, está salvada. Ok. Sí, creo que sí. Si eso es así, bueno, nosotros vamos pegados a lo que nos favorece, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienes nada para demostrar que tú hiciste un negocio, Ok. pero hay cosas que tienes que buscar. Sí, señor. Sí, a juro, acá te hablan de una ficha catastral que obviamente no es la ficha catastral del inmueble, Ok. porque el inmueble, la casita, tiene un título supletorio. Ok. ¿Qué vas a conseguir pidiendo la ficha catastral? La ficha catastral del terreno. ¿Por qué la alcaldía no le puede dar la ficha catastral a la señora de la bienhechuría? Ok. Porque el terreno es privado. Ok. Por lo tanto, yo como alcaldía digo, pues mira, si un tribunal te dio el título supletorio, bien por ti, pero yo no te puedo dar la ficha catastral porque el terreno es privado y solo podría reconocer una bienhechuría en un terreno que sea de tu propiedad. Ok. Por eso no va a salir la ficha catastral. Por eso los títulos supletorios se compra y se vende a través de una notaría sin mayor complicaciones. No entiendo quién enredó esto para evitar que hubiese una firma. Ella. Muy mal asesorado. Sí, por eso los abogados, yo les insisto, no complique, resuelva. ¿Qué quieres tú? Tener mis papeles. Más nada. Tú quieres ser dueña del terreno, lo vas a vender, vas a construir un edificio. Esta señora lo que quiere es algo que se llama seguridad jurídica. Mira, Sí. yo pagué, esta señora se fue, yo no tengo papeles en mi casa. Ese es el reto del abogado. ¿Cómo yo le resuelvo el problema a esta señora con menos tiempo, menos costo y menos trauma? Porque para colmo a veces agarran y piden, no, bueno, pues, ¿dónde en la época de la colonia, qué terrateniente se le asignó el terreno para darle un título supletorio que según la misma alcaldía se lo han dado a todo el mundo? No tenía que estar aquí. Vamos al receso y vemos un poquito más de la explicación sobre esto. Cabe destacar que numerosos vecinos residentes en la propiedad mencionada, en este terrenito, que es de una empresa, han tramitado sus títulos supletorios de bienhechurías ante los tribunales sin que se les requiera permiso u otro requisito similar. Y todos decimos, amén. Se ha dicho. Bien, Doris, todo tiene siempre solución en la vida. Gracias a Dios. Sí, bueno. El tema es que también tenemos que hacer negocios jurídicos un poquito más formalitos, ¿no? Sí, señora. Porque yo me imagino que a ti no te regalaron los 3.500 dolarucos, ¿no? Los 4.000, no. ¿Te los regalaron? No. ¿Y cómo los lograste? Trabajando Ajá. Y te costó, ¿verdad? bastante. ¿Y qué hace cuando uno algo le cuesta? Se lo da así a cualquiera. ¡Sa! No, pero... Calcula tú que lleguen ahorita y te toquen la puerta de la casa y te digan, dame esa casa, que esa casa no es tuya, es Ajá. mía. ¿Qué vas a decir? Pero yo le pagué, pero ella no está. ¿Y a quién le voy a reclamar? Y yo te voy a decir, tú le pagaste, demuéstramelo. Sí. Porque no te dejaron ni siquiera esto en original. No. Entonces te dejaron un problema en el que vas a tener que invertir dinero para solventarlo. Que se puede solventar, sí, porque no es dramático, ¿ok? Yo voy a aprovechar esto para explicar otra vez como que, a ver, sí, con esto, ven acá. Esto es un terreno, ¿sí? Sí. Todos los terrenos del país, todos existen. Sí, señor. Desde las bulas papales hasta la asignación que hacía la reina de España hasta el día de hoy. En los mismos libros, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque las tierras se asignaban
a los capitanes, a los militares, a los descubridores, como parte de pago de lo que pasaba. Para echar el cuento desde la colonia. No me digan que no hay papeles de un terreno. Lo que usted no hace es buscarlo. Esos terrenos que se fueron registrando, que fueron pasando a los terratenientes y luego se fueron vendiendo, etcétera, etcétera, todo eso está en un registro público. Antes se llamaba registro inmobiliario, pasa a llamarse registro público. Y todos están en catastro. Por eso catastro, cuando les preguntan de quién es el terreno que está en el mapita, porque además de eso existe, Sí. te dice, mira, este terrenito de esta parcelita, de este huequito es de Pedro Pérez. ¿Por qué? Porque hay una ficha catastral de cada uno de los terrenos y de los lotes de terrenos que hay en este país, originariamente. Si el terreno no se parceló, no se vendió, si tú vendiste y no se lo dijiste a Catastro, Catastro te dice, mira, ¿sabes qué? Lo último que yo tengo de esta parcela es lo que te respondieron, que este terreno era de una compañía. Ah, que la cosa cambió, que eso quedó así. ¿Dónde sabemos si el terreno sigue a nombre de esa compañía? En el registro. Okay. En el registro te va a decir, pero es que a mí no me interesa que tú seas dueña del terreno, porque tú lo que quieres es que tener papeles en tu casa. Mi casa. Entonces, para que entonces entendamos, esta es la casa, el terreno, ¿sí? Sí. Y esta es la casita. Ajá. ¿Cómo se llama esto? Bienhechuría. Bienhechuría. Bien hecho, Bienhechuría. bien construido. Ok. Lo que se hace distinto al suelo. Entonces, lógicamente, el dueño de este terreno, si tú le montas una casita encima, se supone que salvo que alguien demuestre lo contrario, ¿quién es el dueño de la casita arriba? El dueño del terreno. Ok. Pero ¿qué pasa? Que si el dueño del terreno es el municipio, yo no tengo problema, porque yo le digo al juez, yo he construido en un terreno municipal, y como es de municipal, es público, y yo tengo un derecho como pisatario reconocido en una ordenanza municipal que me reconoce como pisatario entre 10, 15 o 20 años según la alcaldía, y yo tengo derecho a sacar un título supletorio de la casita que yo construí sobre el terreno municipal. O si yo soy dueño del terreno privado, yo construyo mi casita sobre el terreno privado y le digo al juez, mira, aquí está mi documento de registro, yo soy dueño del terreno y soy dueño de la casita. O el dueño del terreno da permiso para que otra persona construya, típico de padres e hijos. El terreno es de los papás y papá y mamá dan autorización porque yo soy dueña del terreno para que mi hijo registre su bienhechuría y saque su título supletorio. En este caso, tenemos un problema contigo, ¿sí o no? ¿Eres dueña del terreno? No, ¿Eres dueña de la casa? todavía no lo sé. Dueño de ti, dueño de nada. Como dice la canción, no eres dueña de nada, pero vive adentro, menos mal. Sí. ¿Ok? Entonces, fíjate, como la alcaldía aquí dijo, y a mí lo que diga la autoridad es lo que diga la autoridad. 91, como decían los policías. Textualmente dice, y eso lo vamos a alegar textualmente, en la comunicación que envían, dice acá que todo el mundo en esos terrenos hay un asentamiento popular de hace muchísimos años y que como hace muchísimos años todo el mundo ha construido ahí su casa. Cabe destacar que numerosos vecinos residentes en la propiedad mencionada, en este terrenito que es de una empresa, han tramitado sus títulos supletorios de bienhechurías ante los tribunales sin que se les requiera permiso u otro requisito similar. Y todos decimos, amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Sacarle el título supletorio. Ok. ¿Por qué? Porque bueno, porque ahí lo dice, pues. Que no es lo que más legal corresponde, pero vuelvo a lo mismo. No se puede sacrificar el derecho por formalismos inútiles. Vamos a tratar de dentro de la legalidad, porque efectivamente tú compraste, eres poseedora de buena fe, pero no tengo cómo demostrar la compra, Sí, excepto, bueno, los billeticos y la cosa, pero eso no me da para ir a un tribunal dentro de 10 años a decir que por prescripción adquiriste. Vamos a hacer el otro camino, que es tomar en cuenta que si todo el mundo ha sacado sus títulos, tú también. Ok. ¿Está bien? Sí, señora. ¿Te vas contenta y feliz?
Ay, sí, gracias a Dios, ya puedo dormir tranquila. Bueno, más feliz voy a estar yo cuando nos den la cosa que estoy buscando, ¿no? Cuando lo tengamos en la mano. Ok. Ahora, ¿tienes que invertir en solventarlo? Sí, pero hay que hacerlo porque tenemos que tener papeles de las cosas que hacemos. Sí, sí. ¿Está claro? Vale, acepto la solicitud y va para la doctora Andrea. Los abogados tenemos que ser magos del derecho, es decir, sin violar la ley, ajustar las cosas que nos consultan de la mejor manera posible para que las personas inviertan el menor dinero, sobre todo en Venezuela donde la gente es tan desordenada, como en este caso, una señora que se le ve a leguas que es más buena que pan mojado en leche, ¿verdad? Le dio la platica a la vecina que la conocía, la vecina se piró, se fue del país, la señora quedó sin papeles. ¿Cómo yo como abogado le solvento esto a esta señora en un país donde hay tanta inseguridad jurídica y donde sabemos que todo es posible? Bueno, el derecho es como una plastilina. Sin violar la ley, usted va a ajustar eso a una solución viable para darle paz y tranquilidad a una persona que busca eso tan importante en una democracia que se llama seguridad jurídica, sobre todo cuando nos ha costado tanto pasar a ser propietario. Esa palabra tan bonita donde si usted es propietario nadie le va a quitar absolutamente nada. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere, se les respeta. Dios me los bendiga. Un beso y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.